Hay una palabra que ha perseguido a Apple los últimos 10 años que pone en riesgo todo el ecosistema que han construido meticulosamente las últimas 4 décadas, y solamente esta palabra va a ser responsable de llevar a cabo el fin de Apple como lo conocemos. Saying the iPhone is a monopoly. Label Apple an unlawful monopoly. Apple has created a monopoly with its iPhone. Apple claiming the company has a monopoly. To protect its smartphone monopoly, Creating a monopoly. Actually create a monopoly? Has a monopoly. 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 Por mantener un monopolio. iPhone monopoly. We allege that Apple has consolidated its monopoly power, not by making its own products better, but by making other products worse. Así es, el gobierno de Estados Unidos oficialmente está demandando a Apple por todavía ofrecer solamente 5 GB de almacenamiento gratis en iCloud. No, los están demandando por prácticas anticompetitivas, básicamente diciendo que Apple es un monopolio que no deja a otras empresas competir en los mercados en los que operan, principalmente derivado del éxito de la plataforma de iPhone y sus aplicaciones. Pero es una demanda importantísima que va a tener muchísimas repercusiones. Todo el panorama de la industria de tecnología está cambiando drásticamente y no es exageración. Realmente creo que este puede ser el fin de Apple como lo conocemos. Pero para comprender el por qué, cómo llegamos aquí y la magnitud de esto, necesitamos entender dos cosas. Uno, exactamente qué es esta demanda, y dos, cómo esta demanda afecta a Apple si es que pierden. Vamos a empezar con exactamente qué es esta demanda. Les dejo el link aquí abajo del gobierno de Estados Unidos. Son 88 páginas de la demanda si es que te interesa entrar a leerlo específicamente todo, pero te lo voy a explicar muy sencillamente. Estados Unidos cree que Apple ha creado un monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes por diversas razones. Una de las cuales son que Apple ha interrumpido el crecimiento de super apps como WeChat porque tienen limitantes cuando las usas en iPhone. También a Estados Unidos no le gusta que los relojes inteligentes que no sean Apple Watch tengan funciones limitadas, y que esto supuestamente te forza a comprar un iPhone por ya tener un Apple Watch, o si quieres un Apple Watch tienes que comprar un iPhone. A Estados Unidos tampoco le gusta que Apple excluya aplicaciones de mensajería y limite funciones y calidad al estar mensajeando con otros teléfonos. Básicamente, si mensajeas de iPhone a iPhone, la experiencia está muy chida, pero si mensajeas de iPhone a Android, no está tan chida. Después, dice Estados Unidos que Apple ha impedido que aplicaciones de terceros ofrezcan la funcionalidad de toque de pago, que solo la app de Wallet de Apple tiene esta función, y no es justo que tú no puedas pagar con NFC con nada que no sea Apple Pay. Y por último, no les gusta que Apple no permite streaming en la nube desde iPhone para servicios de videojuegos, como lo es Xbox Cloud, creando intencionalmente barreras para no dejar entrar a la competencia a su ecosistema. Ahora, muchas de estas cosas Apple ya las ha ido solucionando, como que yo creo que ya se veían venir esta demanda, y desde hace meses han estado sacando actualizaciones para mitigar justamente estas cosas. Por ejemplo, eso de que no se puede servicios de streaming de videojuegos desde el iPhone ya funciona. Desde la última actualización el mes pasado a nivel global, tú puedes jugar Xbox Cloud desde tu iPhone sin problema. Es algo que no se podía el año pasado, pero ahorita ya está solucionado. El tema de iMessage también ya lo solucionaron. Al menos Apple ya anunció oficialmente hace unos meses que en una futura actualización, probablemente iOS 18, va a incluir RCS para mejorar la experiencia de mensajes con Android. Otras cosas de esta lista ya las están arreglando en Europa después de la demanda que sucedió allá y todos esos problemas. Cosas como la limitación de pagos ya no es tema, limitarlo de apps y poder descargar aplicaciones de otro lado tampoco es tema, al menos en Europa por ahorita, desde iOS 17.4. Pero en mi opinión, realmente lo único que tiene algo de mérito de estos puntos es lo del Apple Watch. Para mí, como que sí es cierto que los otros relojes inteligentes como que no jalan tan bien en iPhone, y sí pienso que es porque Apple tiene más acceso a su propio reloj, pero es verdad y no creo que deberían delimitar la competencia en ese aspecto. Pero después de leer todo esto, hay partes de esta demanda que tienen sentido y que espero que sí cambien.
Pero luego de repente hay partes completamente absurdas. Vean el párrafo 186 de la demanda. Hice la traducción con ChatGPT, puede que no esté perfecta, pero básicamente esto es lo que dice palabra por palabra. Muchas empresas prominentes y bien financiadas han intentado sin éxito ingresar a los mercados relevantes debido a estas barreras de entrada. Los fracasos pasados incluyen a Amazon, que lanzó su teléfono móvil Fire en 2014, pero no pudo mantener rentablemente su negocio y salió del mercado el año siguiente. Microsoft, que descontinuó su negocio móvil en el 2017, HTC, que salió del mercado al vender su negocio de smartphones a Google, y LG, que salió del mercado de smartphones en el 2021. Hoy en día solo Samsung y Google permanecen como competidores significantes en el mercado estadounidense de smartphones de alto rendimiento. Las barreras son tan altas que Google es un distante tercero detrás de Apple y Samsung, a pesar del hecho de que Google controla el desarrollo del sistema operativo Android. Si sabes algo de tecnología, esto está absurdo. O sea, literalmente el gobierno de Estados Unidos le está echando la culpa a Apple por todos los fracasos de todas las otras empresas. O sea, el Amazon Fire Phone estaba terrible. Por algo nada más lo sacaron un año y luego lo descontinuaron. Estaba horrible el teléfono físicamente y estaba horrible el software también. Es que para mí no es culpa de Apple. Es como demandar a alguien por hacer un mejor producto que tú. No tiene sentido. Hasta dice después que Apple y Samsung tienen mucho del mercado. Pues sí, porque Samsung sí hace buenos teléfonos, no como Amazon o Microsoft, que simplemente no la armaron o no tenían una buena estrategia. Google creo que es un caso diferente. Ellos creo que no han logrado penetrar tanto el mercado simplemente porque entraron muy tarde al mundo de hardware. Pero yo argumentaría que Google tiene un monopolio, ya que la mayoría del mundo usa Android. Pero así como esta parte, hay otras secciones ridículas en esta demanda que no tienen mucho sentido. Y sí, ahí dentro también hay un par de cosas importantes donde creo que sí amerita un cambio. Y estos cambios nos benefician a nosotros los consumidores. Es algo muy padre que sucede cuando entran este tipo de regulaciones. No todas, pero unas. Similar a la demanda que se hizo en la Unión Europea y los cambios de leyes que supuestamente forzaron a Apple a cambiar el puerto del iPhone a USB tipo C en vez de usar su puerto propietario de Lightning. Esto fue algo muy bueno en mi opinión. USB-C en el iPhone está increíble. Encuentro cargadores en todos lados y tengo que cargar un cable menos cuando viajo. Hay cosas como esta que sí están cool, pero si los gobiernos con estas cláusulas ridículas empiezan a limitar a Apple en cómo hacen sus productos, esto va a llevar a que Apple cambie para siempre. Y eso nos lleva a la segunda parte para entender todo este dilema. ¿Cómo va a afectar esta demanda a Apple si es que pierden? Podemos ir hacia el pasado para explorar una demanda similar que sucedió en los 90s. Estados Unidos contra Microsoft en un caso de monopolio similar al que se está enfrentando Apple. We don't think this decision matches the reality of the high technology industry. The intense competition, the rapid innovation, and lots of consumer benefits. En esos tiempos, Microsoft tenía como el 90% del mercado de computadoras y software, especialmente, y la mayoría de la demanda fue porque dominaban el Internet por incluir forzosamente Internet Explorer en sus sistemas operativos, y no había competencia. Microsoft perdió la demanda y Estados Unidos quería separar la empresa en dos. Apelaron la decisión y se pelearon un buen rato y llegaron después a un acuerdo donde Microsoft iba a permitir a otras empresas que puedan poner su software en sus computadoras, básicamente limitando las reglas de Microsoft de que tenían que usar Internet Explorer y tenían que utilizar Windows en sus computadoras forzosamente. Aparte de eso, un comité de personas externas tenía acceso a todos los sistemas de Microsoft por 5 años para asegurarse de que cumplieran y no hicieran prácticas monopolísticas. Hubo muchas multas y peleas y lo dije bastante básico, es un caso muy grande, pero básicamente bajó el valor de Microsoft. Pero lo importante no es lo monetario o lo que perdió o bajó el precio de Microsoft. Para mí lo importante es que ese caso del gobierno contra una empresa de tecnología cambió la industria de tecnología para siempre. Empresas operan distintamente debido a este caso específico de los 90s, y lo interesante es que Apple fue de los principales beneficiarios de esta demanda. No sé si sea del todo cierto, pero hay muchos que argumentan que si no fuera por esta demanda del gobierno de Estados Unidos a Microsoft,
Apple no hubiera podido crecer en el mercado de cómputo en los 90s y quizá al penetrar ese mercado los pudo haber llevado al éxito del iPod y eventualmente el iPhone. Today, El hubiera no existe y es difícil pensar en qué hubiera sucedido si no existiera esta demanda, pero es interesante analizarlo y hacer la comparativa de que tal vez, si los gobiernos frenan un poquito el dominio de Apple, quizá haya espacio para que alguna otra empresa florezca. Apple sabe que si pierde esta demanda le va a afectar tremendamente en su negocio. No solo económicamente, sino también creo que dañaría la filosofía y el alma de la empresa. Ahorita te explico por qué, pero obviamente Apple contestó a toda esta demanda con un comunicado que voy a traducir otra vez. En Apple innovamos todos los días para crear tecnología que a la gente le encante, diseñando productos que funcionen de manera integrada, protegen la privacidad y la seguridad de las personas y crean una experiencia mágica para nuestros usuarios. Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que diferencian a los productos de Apple en mercados altamente competitivos. Si tiene éxito, obstaculizaría nuestra capacidad para crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde el hardware y el software y los servicios se intersectan. También establecería un precedente peligroso, otorgando al gobierno el poder de intervenir significativamente en el diseño de la tecnología de las personas. Creemos que esta demanda es errónea tanto en los hechos como en la ley y la defenderemos con vigor. Apple dice que no hay mucho sustento en la demanda y que el mercado de teléfonos inteligentes aún sigue muy competitivo, que medio tiene razón, porque Microsoft cuando los demandaron tenían el 90% del mercado. Ahorita en Estados Unidos Apple tiene como el 50% del mercado de teléfonos inteligentes. Pero lo importante es que Apple dice que si esta demanda tiene éxito, no van a poder hacer productos con tecnología que la gente espera de Apple. Y estoy completamente de acuerdo. Esto cambiaría Apple como lo conocemos. Apple toma decisiones fuertes para mejorar sus productos, decisiones controversiales que los meten en muchos problemas y todo por tener el mejor ecosistema posible de los mejores productos posibles y que se interactúen de la mejor manera y sean lo más seguros posibles. Y son estas decisiones controversiales que creo que es mucho del éxito que ha tenido Apple para llegar a estos productos y crear los mejores productos posibles. Como cuando quitaron el puerto de audífonos del iPhone, todos se enojaron. Pero aquí estamos ahora y la vida es mucho mejor con audífonos inalámbricos y los teléfonos tienen más espacio y más durabilidad por tener un puerto menos. Cuando Apple integró la memoria RAM en sus propios procesadores con el M1, hubo muchísimas quejas sobre el RAM porque ya no era reemplazable por el usuario, pero ahora con las Macs M1, M2 y M3 son computadoras increíbles y mucho es porque el procesador y el RAM están integrados, que lo hace más rápido y más eficiente de potencia y una duración de batería enorme, con 20 horas cuando antes una computadora de Intel me duraba 8 horas la batería. Y hay incontables de estas decisiones difíciles que Apple ha tenido que tomar con el propósito de hacer mejores productos, cosas para mejorar su ecosistema, que sí, es un ecosistema más cerrado, pero eso lo hace más eficiente y más seguro, que es un tema importantísimo. Hay partes de esta demanda donde ciertos cambios pondrían en riesgo tus datos y tu información. Apple siempre ha tenido la privacidad en mente en sus dispositivos y es algo que aprecio mucho de ellos. Si yo como cliente quiero comprar algo de Apple porque hacen muy buenos productos y tienen muy buenos principios como empresa, yo creo que esa es la razón por la que llegaron a tener este éxito. Conozco las limitaciones del jardín de Apple, pero yo como usuario y cliente decido entrar porque está mejor y creo que está mejor. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que por tomar esas decisiones difíciles, Apple logra hacer los mejores productos posibles en su visión. Ahora, claramente yo soy fan de Apple, pero no estoy ciego. Obviamente es una empresa con fines de lucro. Seguramente hay incentivos de dinero también, estrategias para vender más y mantenerte en su ecosistema. Y ni mencionar el impresionante marketing que tienen. Hay muchos factores que contribuyen al éxito de Apple.
Pero te gusten o no, es indiscutible que han dominado mucho del mercado los últimos 20 años. Es por algo que el iPhone es el teléfono más vendido del mundo. Es por algo que el Apple Watch es el reloj más vendido del mundo. El iPad, la tableta más vendida del mundo. AirPods, los audífonos más vendidos del mundo. Es por algo. Es porque son buenos productos. Si no lo fueran, simplemente no serían los productos más populares. Tampoco es perfecto Apple y cometen muchos errores y unos productos no están tan buenos, pero cuando sucede ese momento de magia del ecosistema de Apple, se siente como en ninguna otra empresa. Pero si los gobiernos del mundo le empiezan a poner trabas a Apple y no los permiten hacer sus productos a su manera, en mi opinión, le estás quitando lo que hace mágico a Apple, lo que los hace diferentes. Por ejemplo, la Unión Europea ya está ahorita pasando una ley para el 2027 que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en Europa tienen que tener baterías removibles por el usuario. Imagínate que Apple tenga que ser forzado a incluir una tapa en la parte de atrás de un iPhone para poder quitar la batería como si estuviéramos en el 2002. Ahora, seguramente hay gente que está de acuerdo y cada quien puede tener su propia opinión y se respeta, pero yo creo que estéticamente estaría peor el iPhone. Tendría más problemas de resistencia contra agua y polvo. Se gastaría espacio en hacer el mecanismo de la tapa y que si pierdes la tapa, francamente no se sentiría como un producto de Apple. Ahora, imagínate que siguen pasando estas leyes y eventualmente todo lo que hace mágico al iPhone acaba con partes orgánicas, aburridas y no optimizadas para hacer el mejor producto. Los gobiernos estarían forzando a Apple a hacer peores productos, aunque solo sean cambios pequeños y para algunos insignificantes. Esa es la esencia de Apple, esa famosa atención al detalle es lo que hace a Apple Apple. We're trying to make great products for people. And so we have at least the courage of our convictions to say, we don't think this is part of what makes a great product. We're going to leave it out. Some people are going to not like that. They're going to call us names. It's not going to be in certain companies' vested interests that we do that, but we're going to take the heat because we want to make the best product in the world for customers. And we're going to instead focus our energy on these technologies, which we think are in their ascendancy and we think are going to be the right technologies for customers. And you know what? They're paying us to make those choices. That's what a lot of customers pay us to do, is to try to make the best products we can. And if we succeed, they'll buy them. And if we don't, they won't. Por si no te habías dado cuenta, me apasiona mucho la tecnología y me apasiona mucho Apple específicamente. Hago este tipo de análisis y junto toda la información relevante de rumores, noticias y actualizaciones del mundo de Apple en un solo lugar para que tú estés enterado de todo lo que está sucediendo. Mando un newsletter semanal con toda esta información que se llama Semana en la Manzana. Está cool el nombre, ya sé. Si aún no estás suscrito, te puedes suscribir gratis en semanaenlamanzana.com. No se van a querer perder la edición de esta semana, está muy chido el newsletter. Entren si todavía no lo hacen y los veo por allá. Pero por ahorita, ¿qué siguen? Seguramente esta demanda va a tomar meses o años en resolverse y seguramente Apple se va a pelear de regreso y eventualmente van a llegar a un tipo de acuerdo. Yo creo que Apple va a tener que cambiar un par de cosas en cómo opera y va a tener que pagar un par de millones de multas y seguramente va a seguir sin problemas como lo hizo Microsoft en los 90s. Yo solo espero que no haya algo político detrás de esta demanda, que tomen las decisiones las personas inteligentes correctas y que dejen a las empresas de tecnología hacer los mejores productos que puedan. Así avanzamos, creando cosas nuevas con ideas diferentes. Sí creo que es importante dejar espacio para que crezcan empresas nuevas. Sí creo que debería de haber más opciones si es que quieres, por ejemplo, usar otro servicio que no sea Apple Pay en tu iPhone. Sí creo que es mejor que Apple le dé la opción al consumidor para tomar ciertas decisiones. Sí creo que Apple cobrando 30% de lo que generan aplicaciones en muchas instancias es demasiado. Aunque la mayoría ya solo pagan el 15%, todavía hay lugares donde se puede mejorar esto. Definitivamente hay cambios que se pueden hacer por el bien de todos y por el bien de la industria, pero espero no se pasen. Espero no los limiten en las áreas importantes para hacer estos productos mágicos que hemos estado disfrutando por muchos años. Espero no maten el alma de la empresa.